¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Malditos Perros. Casualmente el tema de hoy se define porque alguien muy querido por usted, conocido desde la adolescencia, de toda la vida, Sí, bueno, se murió, sí. ¿no? Se fue a transitar otros escenarios. Claro, otros escenarios. A mí me encanta todo ese tipo de metáforas. Sí, Se fue de gira. sí, Ya no está entre nosotros, pero sigue vivo. sí. Bueno, el tema es que no sabemos, nadie, por lo menos no nos ha tocado personalmente, al menos a mí, ¿eh? No sé usted, que usted... No, usted, estuvimos cerca. usted es muy... No, usted es muy de percibir entidades. Sí, Usted se ha encontrado me he con encontrado con muertos. algunas, sí. No solo muertos políticos, me refiero a muertos, Hay gente personas que habían fallecido. fenecida realmente, Sí, pasada sí. a otro plano. A otro Ay, cómo me gusta. Me encanta el plano. El plano. Pues siempre quise, mi idea en un principio cuando era muy chico era ser bombero o arquitecto. Ajá. Y, Soy perito mercantil. bien. Bueno, el tema es que tras la muerte de Siliberto, Mi querido amigo, Toti Siliberto. su querido amigo, Sí, muy amado por sus compañeros, y bueno, usted lo conoció y sí. fue una persona muy noble. Extremadamente. Alguna noble. vez, siendo suscriptor de este canal, Sí, le habló del tema de ojo con el humor. sí, No porque él fuera un hombre de cuidarse demasiado, sino porque sabía que los tiempos, o sus Sí. tiempos de gran éxito con diversos personajes en aquel particular videomatch que uno hasta con disgusto veía, ¿ves? sí. Porque era como decir, lo tengo que ver, porque había cosas que uno podía a veces rescatar, había ciertas creatividad en ciertas Ajá. cosas que funcionaban. ¿Qué pasa para usted con el humor hoy? ¿Qué ¿Qué es lo que intentamos nosotros a veces hacer para que la realidad no nos destroce? No nos destroce. ¿Qué es lo que pasa con el humor? ¿Matecita? Sí, matecito. Bueno, habría que preguntarse, ¿qué nació primero? Si el huevo o la gallina. Y ahora voy a desarrollar un poco. Porque estamos viviendo... ¿Lo puedo ir pensando yo mientras tanto lo del Vaya, huevo? vaya de pensándolo. gallina? No sé qué es primero, digo. Esta sociedad argentina triste, amargada, que ya viene de varios años. Quiero avisar a la gente que nuestro intelectual está muy atacado por Por una alergia. Voy a estornudar a cada rato. En cualquier momento va a estornudar, va a moquear Y sobre moquear. los Y si micrófonos. siente que estoy tirando los mocos para arriba, no estoy aspirando cocaína. Momentáneamente. Momentáneamente. No, digo, ¿qué es lo que empezó? Si la tristeza de la sociedad argentina, esta suerte de depresión anímica que vive la sociedad argentina, provocó que se deje de hacer humor, ¿Eh? o por dejar de hacer humor, la sociedad argentina fue perdiendo la alegría o la sonrisa o las ganas de reír. De reír de lo absurdo, de reír de lo cotidiano, de reír de lo que en definitiva se le cante las pelotas. Claro, del obsceno incluso. De lo obsceno, de lo chabacano, de lo que fuera. La última charla que tuve fue precisamente con respecto a este canal, a que habíamos arrancado. Él era muy de apoyar todas y cada una de las cosas que yo encaraba. Proyectos radiales, proyectos televisivos, Los matrimonios, todo. Los matrimonios. Era un entusiasta. Él era un gran
No, era un buen tipo y entonces... Porque lo de los matrimonios yo sabía que Sí, cualquier que fracasa. iniciativa suya iba al fracaso. Mía sí. Pero digo, No es las mías, ¿eh? no, Yo dejé porque me canso. claro. Pero un tipo que apoyaba permanentemente. Y la última conversación fue antes de las fiestas, creo, o en esa semana, entre fiesta y fiesta, que nos saludamos y me decía que había estado escuchando, que se había suscrito. De hecho, yo sabía que era uno de los primeros suscriptores al canal y estaba esperando que pudiéramos disponer de las herramientas para hacer los vivos, Sí. para poder venir y poner la jeta y estar entre medio de nosotros dos y charlar y joder y bromear y demás. Cuando estemos en Porque- vivo le vamos a hacer un homenaje. Porque quería que la gente le viera la jeta, que viera que estaba con nosotros y que Claro. nos estaba apoyando y que no era zaraza. No era de boquilla, como decían en mi barrio. Exacto. Y bueno, me decía, tengan cuidado porque hacer humor en estos tiempos es jodido. Y en donde no te vas al pasto, en donde apenitas tocas la línea blanca que divide la calzada de la banquina, te van a saltar a la yugular. Claro. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué tenemos que perder o tuvimos que perder el humor? ¿Por qué era tan necesario perder? ¿Era necesario perder el humor? Creo que algo también dijo cuando lo consultaron por el regreso de Ponea Franchella, del que él había Ajá. participado, había trabajado ahí, y que la gente saltó, incluso una de las participantes, Flor Peña, no es momento, no es esto, porque eso es bien. Y cuando uno ve encima a algunos personajes que andan por algunos canales Sí. no, de streaming, Sí. Por algunas transmisiones. por Vamos a algunas hacerlo castellano. transmisiones, en estas plataformas de transmisiones, Sí. que hacen o que dicen hacer humor y qué sé yo, caen en eso. En el humor que, no en el chabacano, no en el humor obsceno, si se quiere, en ese humor que trata al pobre, al negro, al marrón de una manera diferente. Ujú. Y la gente se ríe y se divierte con eso. Sí. ¿No? Sin ir más lejos, le contaba yo a usted el otro día, no sé si al aire o fuera del aire, Leuquito Hijo, haciendo humor acerca de qué cosas compartían los ricos con tremendo, los pobres. Tremendo. ¿No? Sí, las cosas que los ricos compartían con los Con pobres. los pobres. De una hijaputez enorme. Yo creo que se volvió a romper ese temor a la incorrección política, me parece a mí. Ajá. En la que nosotros no vamos a caer, creo que porque intentamos hablar sobre la realidad o sobre temas que se nos van ocurriendo. Usted siempre tiene un enfoque mucho más científico, incluso se sobrevive a esta crisis que está pasando en este momento de alergia. Es posible que nos deleite con alguna otra cosita. No retenga. Ni gases, ni gases, ni estornudos, ni nada. No es obsceno. No, Yo pero le es digo porque incómodo, es molesto. porque el otro día hice yoga. Ya Sí. dejé, pero... Ajá, Y me tiré unos pedos hermosos. 10 minutos. Fue hermoso los pedos que me tiré. Sí. Bueno, quiero decir que siempre el humor de sectores, el humor de minorías, en realidad estaba permitido desde el sector afectado. Sí, El humor sobre la mujer, sí, Gabriela Acher, una excelentísima exposición. El humor judío, Norman Errich y otros tantos muchachos. sí, El negro puede hacer humor sobre los negros. sí. Pero por ejemplo, los nazis no toman con humor. No se pueden reír de ellos mismos.
No, no, Por no, eso no. nos tenemos que reír nosotros. Sí. Los fascistas no se ríen de ellos mismos, No, se ríen de otros, sí. de ese marrón, de ese distinto, del Sí. pobre. Los empobrecedores también. Los empobrecedores también, pero se enojan mucho cuando uno hace humor sobre ellos. Sí, Entonces, para mí, por ahí funciona la cosa. sí. El humor, el hecho de permitirnos, nosotros podemos hacer humor sobre el campo popular, Sí. sobre ciertas exageraciones, sobre ciertas posturas, Sí. a veces pseudodramáticas, Sí. ¿no? En la que se colocan los dirigentes y las dirigentes de los sectores populares. Y para mí el humor es un estado de costumbrismo, porque va cambiando el mundo y las preguntas y las angustias son siempre las mismas. El humor es revolucionario, si se quiere. El humor puede denunciar un montón de cosas. Exactamente, es una manera, Es un espejo también. es un espacio por el que transitar cuestiones a veces tremendamente complejas, que también lo ponen en el mismo riesgo a uno, pero el que la recepciona es como que yo se lo dé con un calmante. Sí, Después, obviamente, la cagadera le va a venir. sí, Si usted tiene capacidad de angustiarse por la realidad y por el problema del otro, Sí. seguramente le va a caer mal, le va a Ahora, pegar en el hígado. sí. Pero yo se lo di con ese medicamento llamado humor, Sí. que permite que en un principio la medicación no le afecte demasiado el resto de lo que no tendría que afectar. Ajá. La pregunta es con qué hacemos. Si vamos a suponer, vamos a tomar. Porque todo esto empezó con los distintos colectivos Sí, y sus luchas legítimas, a las que, al menos yo, no sé usted, porque ningún colectivo nos deja bien no a deja bien. nosotros. Pero yo, digamos, apoyo, ¿no?, las luchas Yo todas. de las distintas minorías. Sí, sí. Yo cuento cuántos son. Claro, no importa. Si son menos que el total, Sí. digamos, si el porcentaje afectado Sí, es menor. menor del 50% de la población, yo apoyo ese colectivo. Bien. Está muy bien. Igual en este momento casi no podría, porque hay números muy mentirosos, no podría yo apoyar cualquier movimiento que haga la pobreza, porque yo estoy seguro que supera el 50%. Sí, supera eso. Pero, Aquellos que han sido vulnerados en sus derechos, aquellos que no son considerados, bueno, de eso hablamos. de eso hablamos. Bueno, pero por ejemplo, el colectivo feminista, enarbolando determinadas banderas y luchando para obtener determinadas conquistas, entre esas cosas, digamos, hizo una férrea militancia Ujú. de terminar con el humor que de alguna manera cosificaba a la mujer, Bueno, ¿no? Entonces él pone a Francella, que era de lo que hablamos, desde esa perspectiva, tomaba a la mujer como una cosa y la cosificaba de manera tal de que se dejó de hacer ese tipo de humor. sí, en particular lo más tremendo ahí era que supuestamente hay una menor, Ah, sí. ¿no es cierto? El tema es decir, Pero ahí está bien, digamos, perdón que lo interrumpí. Perdón, sí, así es. no, yo usted sabe que a mí cuando me interrumpo No. yo me enculo y no No. hablo más. Bueno, No. listo, bueno, hoy voy a Ah. hacer una excepción. Haga. No, me refiero a que decir, ¿qué hace con el deseo? ¿Se puede hacer humor sobre el deseo de una mujer hacia un menor o de un varón hacia un menor? ¿Qué pasa si ese deseo, que no se concreta nunca, porque en el Sí. sketch no se concreta No. nunca, sí en cierto estado de fantasía del tipo, Sí. pero si fuera de una mujer mayor deseando un menor, un varón menor? ¿Afecta más o menos a las madres? No sé. Habría que preguntarle a las madres. No sé, no me siento capacitado para No, poder yo como responderlo. madre, yo Sí. como madre, Sí. le puedo asegurar que me da la misma sensación de rechazo, Ajá. que el deseante sea varón o que el deseante sea mujer. Sí. Yo lo digo yo
como madre. Sí, está bien. Está bien. Bueno, después el colectivo LGTBQ más y todas las diversidades etc. también levantó su voz. Ya no porque se los cosificara, sino porque se los degradaba, ¿no? Eran como una cosa... Si ser homosexual era ser simplemente un mariquita deseoso. Exactamente. Entonces venía el estereotipo, ¿no? Claro. Cuando en realidad no tiene nada que ver Sí, yo como con homosexual eso. también, aparte de madre, me sentí pésimo. Entonces se dejó de hacer humor con eso. Y también se dejó, para ir a no extendernos tanto, también se dejó de hacer humor político. Porque si haces humor político, te aparecen los ejércitos de trolls, los vandálicos o quien fuera, Claro. y también te saltan a la yugular. Entonces, la pregunta es, ¿hemos perdido la alegría porque se perdió el humor o el sentido del humor? ¿O el sentido del humor o se dejó de hacer humor porque, la verdad, no hay de qué reírse? No, yo creo que hay muchísimo de qué reírse. Hay un montón de qué reírse. Y me parece que hay que seguir militando el humor. Total, en su caso y en el mío, a lo largo del tiempo y a pesar de los esfuerzos, nuestras militancias fracasaron. Por lo tanto, sabemos que de alguna manera cada militancia que tomemos, de aquí al tiempo que nos quede, va a ser prácticamente el tránsito hacia un fracaso. Pero no importa, porque veo que hoy se acostumbra tanto a esto de que no haya camino entre la búsqueda de la satisfacción del deseo y lo deseado, que volver a restablecer eso, de que el tránsito sea largo, de que el objetivo es prácticamente seguro que no se va a conseguir, pero hay de alguna manera ese ánimo transformador que produce el camino hacia el objetivo. Por lo tanto, en ese camino hacia el objetivo me parece bien que sigamos siendo en una época viejes chotes, tal vez ahora viejes boludes. Sí, fuere. Que sigamos intentando estar. Y sobre todo me parece que es una lucha que han perdido los que han pasado cierta edad. Como que se les ha roto definitivamente la alegría. Porque suponen que todo el esfuerzo que hicieron, los que lo hicieron como los que no, para tener una última etapa de la vida mínimamente en paz, tranquila, satisfactoria y dentro de un sistema, sienten que cada vez es más fácil la expulsión y cada vez la edad va bajando más en cuando se empieza a ser viejo. El enorme tabú de la ancianidad, Sí, de madurar, de ser más grande que. sí. Es como que no solo por ingresos, por una capacidad de ingreso económico, sino porque el gran tabú es la vejez y es la muerte. Sí, De haber sido en algún momento el sexo el gran tabú sí, y no ser la muerte, porque nos hemos criado con los abuelos, nos hemos criado con los tíos, es más, era muy común en las casas, usted lo debe haber visto también en su barrio, yo lo vi en el mío. Yo perdí muy tempranamente a mis abuelos, pero amigos míos que la abuela, el abuelo tenían la casa, entonces los otros hermanos en el lote de al lado una casa, en el lote de al lado la otra, y había como un pasaje en donde uno iba a la casa de los primos, se iba a la casa de la abuela, del abuelo. Es más, se velaban las personas en sus casas. Ajá. Entonces la muerte no era un tema tan tabú, era doloroso perder a quien uno quería, pero había un contacto con lo que se venía, que era la muerte de los mayores. Y el gran tabú era el sexo. sí. A partir del shock, poco antes de los 90, digamos, comienza el gran ruido, ya nosotros a partir de 84, 85, Sí. 86, de lo que a la gente llamó tibiamente y alegremente el destape, Sí, que era el destape del sexo, la sexualidad. Prácticamente cualquier cosa que usted veía estaba vinculada a la pornografía, de acuerdo a los... ajá, Exacto, el sexo dejó de ser tabú. sí,
Pero ¿qué empezó a ser tabú? La vejez. Hay que esconder a los viejos. Hay que esconder a los viejos y envejecer es un problema, porque usted deja de pertenecer. Hasta el viejo que tiene mucha guita o la vieja que tiene mucha guita tiene que parecer menos viejo y menos vieja para estar dentro de las posibilidades. Sin embargo, es un viejo o una vieja ridícula. Sí. Entonces me parece muy bien esa lucha y me parece bárbaro que aunque muchos de nuestra sección etaria nos aborrezcan, Sí. de Mucho nuestro no, ámbito diría que casi todos. de conocimiento, yo creo que, digamos todos, Sí, por eso. digamos todos, Por eso. algunos lo disimulan con un bendito acto de hipocresía, Sí. que me parece muy bien. Sí. Sí, yo sabe que yo como hipócrita, así como ante opinión como madre y como homosexual, como hipócrita, yo creo que es indispensable ese acto cotidiano de hipocresía. Pero me parece que no hay que dejar que se caiga el humor. Hay que seguir jugando con la ironía, hay que seguir jugando con la acidez, hay que seguir jugando incluso con el humor negro que se ha perdido, porque el humor negro también puede ser de muy buena calidad. Sí. Y ese humor costumbrista que parece que cuando uno dice, ¿qué es humor costumbrista? Y no, viste, es ese humor de las cosas que pasan. Bueno, los tiempos cambian, las circunstancias cambian, los espacios que se comparten cambian. Por lo tanto, el humor costumbrista puede ser revolucionario, porque no es ese humor costumbrista de nuestros 20 años. No, es otro. Es otro. ¿Por qué? Porque cambiaron la costumbre. Cambiaron las costumbres. Sí. Porque el mundo es otro. Así que seguiremos trabajando con eso en este que he intentado ser. Yo sobre todo lo hice desde el punto de vista, yo como persona muy sensible, se le voy a decir ahora. Ah, dígamelo. Me pareció que era necesario que alguien que no la cuenta, porque cuando se muere un conocido, Sí. ¿no? Lo hace muy bien Capusotto cuando dice yo con el Diego, que compartía cosas. No, todos conocen. Si se descuida ya se ha muerto, pero un montón de gente después de la muerte de Gardel lo había conocido. Siempre está el conocido del ídolo. Usted lo vivió barrialmente. Sí, yo lo vi desde otro lugar. Yo no. Para mí no era un tipo. Usted no conoció al humorista. El No. tipo que usted conocía era humorista. El tipo que yo conocí, claro, era. Ahí está, pues siempre fue humorista. Siempre. Siempre, su estado natural era ese. ¿Y era feliz? Y habrá tenido sus momentos de felicidad y habrá tenido sus momentos. Porque veo que de- está el humorista, ¿no? No, el síndrome no. Garrick, el del No, payaso. Sí, ¿no? no, él era un tipo alegre, era un tipo feliz. Y era un tipo normal, era un tipo de barrio. Hincha de Chacarita. Eso no es muy normal. Iba a la cancha, no, pero era un tipo. Sí, amaba a sus hijos, amó a su primera esposa, después se separó, amó a su segunda pareja, con la que estuvo hasta el último momento. No, amaba a su familia, no, buen tipo, era un tipo que iba por la calle y no. Él podía saludar a cualquiera, charlar con cualquiera, él era uno más. Sí, ¿no? sobre todo en un momento que estuvo en una ola de éxito con No. otros humoristas que fue... Era brutal. Era brutal y sin embargo él no se la creyó nunca, sí, un tipo que no se la creyó nunca. Entonces, yo lo conocí de ese lado, yo no... nunca lo vi como un tipo que laburaba en la tele, o que había alcanzado cierta fama, o cierta popularidad, o cierto esplendor en algún momento. Un tipo que no tenía problema, él en un momento tocó, sí, el pico máximo, Ajá. Video Match, Sí, sí, en un sí. momento donde estaban allá arriba, 40 puntos, era impresionante. Y cuando eso terminó, y él tenía que agarrar laburos chicos, agarraba laburos chicos, y laburo es laburo, decía él. Claro. Sin embargo, había otros que querían, ¿no? Ajá. Seguir, si no es un programa top, no laburo, él iba a donde sea. Respetaba a todos por igual, él respetaba a un periodista de espectáculos de
un medio supermasivo de comunicación y podía ir a una radio de barrio porque lo habían invitado 2 pibes cuando lo vieron pasar por la calle. Y si tenía 10 minutos de tiempo se metía en el estudio y les daba la nota y charlaba con ellos. No tenía problema, era esa clase de tipo, qué sé yo. Eso es lo bueno que tienen a veces los extremos, ¿no? O sea, todos somos olvidables, salvo que seamos extremadamente buenos o extremadamente Milei. Sí, más o menos. Más o menos. No, nada. Cierro con esto. ¿Qué sé yo? Hace un rato usted habló de la hipocresía. Indispensable. Indispensable. No para usted, a usted le cae pésimo. A mí me cae bastante Usted mal. tiene un problema, Tengo sí. un problema Eso tiene con que ver los- en terapia. Sí, tendría que verlo. Porque todo eso que acá, Lo digo yo como terapeuta. todo eso que acá, digamos, se ha dejado de hacer, me refiero al humor, ¿no? Ah, Porque hiere a este colectivo, porque hiere a lo otro, porque es la antesala de el machismo, porque es todo eso que acá se mira mal. El 90% de la gente que dispone de plataformas sí. de video, la que fuere, cuando aparece una serie española o estadounidense o británica o francesa que sí hacen ese tipo de humor negro, lo consumen y se divierten. Sí, también lo subejecutan. ¿Ah? Y también lo hacen. Claro, sí. lo subejecutan. Claro. Sobre todo porque gente... O sea, no es una crítica desde el punto de vista de decir qué malos que son. En realidad, tienen muy en claro algo que tal vez a nosotros nos dé el tiempo y lo tengamos en claro, que hay un montón de herramientas que se ponen Sí, dentro de la licuadora que hacen los nuevos medios. sí. Y si no se sabe de dónde viene o se sospecha, no importa mucho más, porque todo termina demasiado rápido. Por eso, aquellos que hemos querido conocidos o no, los que queremos conocidos o no, los que en nuestra memoria han dejado algo piola, amigos, familiares, artistas, músicos, que no estaban en esa licuadora y que por más que se lo siga licuando y se lo siga mezclando, siguen apareciendo en nuestra memoria, para ellos será ese homenaje. Esos que aunque usted los licúe con otras cosas, cuando echa el licuado, les aparece el recuerdo. Si sos de los que cuando escuchás un chiste machista u homofóbico o del que fuera, obsceno, chabacano, te reís, después no levantes el dedo diciendo eso es machista, eso es homofóbico, eso es racista, obsceno o chabacano. ¿Sabes lo que puedo hacer con ese dedo, no? Metérmelo en el culo. Ay, qué feo final. Un beso a todas. Perdón, a todos y a todas.